Muy buenos días, yo soy Brian Pareja. Como saben, los estaba acompañando en estas últimas capacitaciones disruptivas online que organiza SID Perú. El día de hoy tenemos a Kun Langi, Head of Mining Program, Business Unit Hydrogen, y a Daniel Kamak, Deputy Country Manager en Engie. ¿Sí? Además, también nos acompañan de la empresa ESS, Bruno Contesi, es Business Development Manager de dicha empresa. Él nos comentará sobre la generación de gemelos digitales basados en simulación computacional. ¿Sí? Mientras que las personas que van a exponer primero, como les comentaba Kun y Daniel, nos van a exponer el tema hacia una economía neutral en carbono, soluciones H2 para una minería verde. Como ven, son dos exposiciones espectaculares. Estoy seguro que todo lo que nos vayan a contar nuestros panelistas va a crear y absolver muchas dudas, ¿no? Esperamos, como siempre, en la esquina inferior derecha, todas sus preguntas en la zona de pregunta de PIR, si lo tienen en español, y en inglés, como saben, Q&A, ¿verdad? También pueden hacer comentarios por el chat, que está un poco más arriba en la zona de preguntas y respuestas. Durante los 30 primeros minutos exponen nuestros panelistas de Engie, luego hay 10 minutos de preguntas para responder las preguntas que se hicieron durante la exposición, que ustedes han escrito. Va a haber un intermedio y luego ingresaría Bruno para poder exponer en sus 30 minutos el tema de la generación de gemelos digitales. Y también tiene sus 10 minutos de respuestas, de preguntas y respuestas, donde además nos van a dar una sorpresa. Vamos a tener un sorteo que amablemente está organizando ESS, con 3 S, y no sabemos cuál es el premio. Les aseguro que es una, digamos, algo que está a la altura de las circunstancias de todos nuestros participantes, y esperamos que puedan estar presentes y nos acompañen hasta el final para que puedan llevarse este premio, ¿no? Ya que si es que no están, vamos a tener que volver a hacer el sorteo y entregárselo a alguno de nuestros participantes activos el día de hoy. Bueno, sin mayor explicación, les damos la bienvenida a Kun y a Daniel. Muy buenos días. No sé si me oyen Kun y Daniel. Sí, hola Brian. Yo Hola, le escucho. Buenos días. Creo, Daniel. hola, sí estoy. Perfecto, muy Sí, buenos días. Kun, espero haber pronunciado bien tu nombre. Sí, no hay problema. Hay diferentes versiones, no se preocupe. Perfecto, entonces la pantalla es toda suya. Adelante. Yo creo, bien, Daniel, tú vas a empezar, ¿cierto? sí. Ok, bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Y no tengo la opción para cargar. Ahora sí la tengo la opción para cargar la presentación. Me confirman, por favor, si pueden, si la pueden ver. Brian, si me confirma si se puede ver la Sí. pantalla. Ok, bien, gracias. Bueno, Perfecto. miren, en esta oportunidad con Kun queremos hablarle un poco de la estrategia del grupo Engie a nivel mundial, ¿no? De nuestras soluciones enfocadas al sector de minería. Vamos a hablar de dos conceptos fundamentales. La primera parte que la voy a hacer yo, que tiene que ver un poco con este concepto de descarbonización bajo un enfoque de servicio, ¿no? Y la segunda parte que Kun lo va a presentar relacionado con el hidrógeno. Eh, entonces, sobre esta primera parte, primero comentarles que el grupo en los últimos años, digamos, ha enriquecido su propuesta de valor a nivel mundial y hoy en día estamos en la posibilidad, digamos, de brindar un servicio quizás más integral relacionado con soluciones de energía y servicios, ¿no? Y cuando me refiero a energía, es básicamente todo el suministro de energía eléctrica, ¿no? Y todo lo relacionado a la cadena de suministro del gas natural, ¿no? Desde el almacenamiento hasta la distribución de gas, ¿no? Y todo esto lo tenemos en diferentes unidades de negocio a nivel mundial.
y en la parte de servicios fundamentalmente asociado a soluciones de tipo multitécnico, muy enfocado a la eficiencia energética, ¿no? Y especialmente en tres sectores, ¿no? Electricidad, gas natural y telecomunicaciones. Entonces, eso nos ha llevado, digamos, a tener un propósito en general con la sociedad, que es justamente contribuir a un progreso en armonía. ¿Y qué significa eso para nosotros? Es en realidad un enfoque que no se ve a sí mismo, digamos, como un tema de rentabilidad del grupo ENI, sino que asociado a esta rentabilidad también es importante que esa propuesta de valor alcance a las ciudades, a las industrias y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, es un progreso de manera conjunta que es el que buscamos a lo largo de nuestras soluciones. Eso lo hacemos basado obviamente en nuestra experiencia de muchos años en el mundo y a la capacidad técnica que hoy tenemos. Pueden ver que estamos prácticamente en los 5 continentes, con muchas operaciones a nivel de Europa y Latinoamérica, con más de 170,000 colaboradores, y con una capacidad técnica que nos ha llevado a estar en el top, tanto en los servicios de generación, ¿no? Soluciones de servicios energéticos y a lo largo de la distribución del gas natural. Nos hemos enfocado en los últimos años, en los últimos 6 años, especialmente a la reducción de emisiones de CO2, no solamente en nuestras operaciones, sino también transitando esto a la solución de descarbonización, como lo vamos a ver con nuestros clientes, ¿no? Y esto nos ha llevado pues a un compromiso de más de 12 billones de inversión entre el año 2019 y 2021 bajo este enfoque de soluciones como servicio, ¿no? Y también basado en el otro pilar importante que nos hemos enfocado en los últimos años, que es básicamente la solución o transitar a una producción de energía renovable para mitigar obviamente los efectos del CO2. A nivel de Latinoamérica, como pueden ver en esta lámina, tenemos 2 unidades de negocios grandes, una independiente que es la de Brasil, pero a nivel de la unidad de negocios de la TAN que conforman las unidades de México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, ¿no? Solamente en esta parte, digamos, tenemos cerca de 12,000 colaboradores y hoy ofrecemos más de soluciones técnicas en servicios y energía a los diferentes segmentos industriales y inclusive territorios, ¿no? Más de 1.2 millones de clientes por el lado de la distribución de gas natural y otros clientes importantes por el lado del sector B2B, ¿no? En, en Perú, como pueden ver, tenemos un poco más de 2,000 colaboradores y basado fundamentalmente en la producción y venta de energía eléctrica y en los servicios de operación y mantenimiento y eficiencia energética, como lo había comentado, para los diferentes sectores de electricidad, telecomunicaciones y gas natural. Como antecedente, en Perú ya tenemos más de 23 años, iniciamos nuestras operaciones al sur del país, en Hilo, con unas operaciones basadas en combustibles fósiles en la época, ¿no? Pero hemos ido transitando, digamos, a un cambio importante de la matriz energética. Hemos incorporado la generación hidroeléctrica, ¿no? A través de dos importantes generaciones, tanto en Pasco como en Ancash. Y cuando llegó el gas natural y se puso en producción Camisea, de hecho fuimos el primer generador privado, digamos, que se instaló en la zona de Chilca para producir electricidad basado en el gas natural. Hoy ya tenemos un complejo importante de más de 1,000 megavatios aquí cerca del INE de Lima, y otra capacidad importante de generación preparada para utilizar el gas natural en el sur del país. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Hemos ido descarbonizando esa fuente de generación. Hace unos años cerramos la primera planta con la que iniciamos operaciones hace 23 años,
que es la planta de Hilo 1, que utilizaba petróleo residual, ¿no? Esa ya la hemos cerrado y al poco tiempo pusimos en operación nuestra primera planta de generación renovable, Intipampa, que es una planta solar que está en Moquegua. Y a finales del año pasado ya hemos anunciado el cierre también a finales del año 2022 de nuestra planta de carbón, ¿no? Que es la única carbonera que opera en el Perú, una planta de 140 megavatios, y para reemplazar esta unidad y acompañar el crecimiento de la demanda a futuro, tenemos un pipeline de más o menos 1000 megavatios entre generación de viento y de sol para los próximos años. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta lámina? Primero que gran parte de las habilidades del equipo profesional que tenemos en India a nivel mundial, un poco más del 80% está enfocado en generar soluciones para clientes y en el desarrollo de las energías renovables. Entonces, nuestra propuesta de valor, digamos, a la industria y a la sociedad en general es transitar, digamos, a un carbono neutral, reducir las emisiones de CO2, pero con dos fortalezas, producción de energía eléctrica con fuentes renovables y soluciones de clientes con mucha fortaleza en la eficiencia energética, ¿no? Entonces, todo el skill en general de nuestro equipo humano está muy orientado hacia eso. ¿Cuál es qué es lo que proponemos bajo este concepto de descarbonización como servicio? En realidad lo resumimos en estos 7 pasos y el primero, quizás que es probablemente el más importante, es tener un entendimiento holístico efectivamente de las necesidades del cliente. O sea, conocer exactamente lo que el cliente necesita para, con base en eso, proponer una diversidad de soluciones que van desde el ahorro de energía, ¿no? Que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el upgrade o el reemplazo de equipos muy orientados a la eficiencia energética, que tiene que ver con generación en las propias renovables, en las propias instalaciones del cliente o fuera de las instalaciones del cliente, ¿no? Con certificados verdes de esa producción de energía eléctrica, el soporte a la mejora continua con información fundamental, ¿no? Y adicionando dos elementos fundamentales, o sea, digamos, ingresar en el segmento de operar y optimizar las operaciones de las instalaciones de los clientes, y para poder configurar toda esta solución es que ofrecemos digamos, una oferta del tipo llave en mano que incluye el financiamiento dentro de esta propuesta de valor. Entonces, digamos, de manera muy resumida, lo que tratamos es de enfocarnos en el CAPEX que necesita estas soluciones para descarbonizar las operaciones de los clientes, ¿no? Sin necesidad de que ellos tengan que en ese momento, digamos, disponer de un nuevo CAPEX que probablemente no lo tienen programado, ¿no? Entonces, ENGIE da esa solución global a través de contratos que pueden incluir el mediano y largo plazo para la recuperación del CAPEX y los gastos de operación y mantenimiento eficiente. Bajo ese enfoque de descarbonización como servicio, a la fecha tenemos, miren, cerca de más de 22 diferentes soluciones que van desde el abastecimiento de la energía, del desempeño en las operaciones mineras y hasta el concepto directo, digamos, de la reducción de emisiones. Entonces, tenemos 22 soluciones muy enfocadas al sector minero y que tienen que ver en cada uno de los procesos de la mina y con experiencia, digamos, de haberlo desarrollado en muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del suministro de energía, tenemos desde lo básico de suministrar energía a través de energías renovables con generación local, de ser necesario gestión de la energía, de la demanda, sistemas de almacenamiento, ¿no?
entre otros, desde el punto de vista del desempeño de las unidades mineras, es básicamente el foco en la operación, soluciones multitécnicas, como SBAC, provisión de calor, de frío, en lo que se refiere a agua desmineralizada, entre otros conceptos, ¿no? Y desde el punto de vista de descarbonización, obviamente, tener el footprint de la reducción de emisiones y de soluciones asociadas a permitir que obviamente la producción del mineral se oriente a ser más verde y a reducir sustancialmente las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que tenía que presentarles. Kun les va a comentar ahora un poco más de la parte de hidrógeno, que es parte, digamos, de todo este conjunto de soluciones que tenemos disponibles para el sector de minería. Muchas gracias, Daniel. Ahí voy a hacer el cambio. Mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, cuando lo están viendo? La vemos, está bien. Perfecto. No sé ahora, para poner la cámara, se me desapareció. Bien. No sé, Brian, si ustedes, quizás si quieren, pueden poner la cámara. Te recomiendo que primero que cierres, que dejes de compartir y activas tu cámara y luego... Acá está, acá está, no hay problema. Perfecto. Súper. Buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, por la primera parte. Aquí efectivamente es la parte completa de lo que Engie puede hacer y el tema del hidrógeno renovable digamos, una parte en esta historia completa, ¿no? Entonces, primero, antes de ir directamente a las soluciones de hidrógeno para minería, me imagino que hay varias personas que no saben en detalle lo que es el hidrógeno y ni siquiera el hidrógeno renovable. Por lo cual, me gustaría primero hacer la pregunta, ¿qué es el hidrógeno? Entonces, bueno, lo que tuvieron clases de químicas, ¿no? Es el primer elemento de la tabla de Mendeleev. Fue descubierto hace muchos años atrás, pero más importante ha sido utilizado por muchos años por la NASA para sus aviones espaciales, ¿no? Los Space Shuttles. Otro dato importante es este aquí abajo, el número 6, es la densidad energética del hidrógeno. Como pueden ver, es 39 kilowatt-hora por kilogramo versus la batería más avanzada de litio-ion que existe hoy día, que es 0,3 kilowatt-hora aprox por kilogramo. O sea, hay una diferencia abismal y eso es realmente donde la gran ventaja del hidrógeno va a empezar a jugar. Otros datos interesantes, la masa del Sol, 73% es hidrógeno y es mucho más liviano del aire. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías del hidrógeno que hay que entender? Primero, ¿cómo se produce el hidrógeno? Hay diferentes opciones. La opción que nosotros recomendamos para que sea renovable es usar el electrólisis. El electrólisis se hace, hay dos tipos, alcalina y PEM. La alcalina es un agua alcalina, como lo dice la palabra, donde vamos a aplicar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a romper la molécula de agua en hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro lado. Este hidrógeno lo vamos a capturar y a partir de ahí lo podemos utilizar en varias aplicaciones, como la movilidad, la energía, etc. Este equipo se ve más o menos así, o sea, no es un recipiente grande, sino que son diferentes celdas que van a hacer la reacción que están viendo aquí arriba. Obviamente con su sistema de auxiliares, ¿no? Por el otro lado, la otra tecnología que me gustaría mostrarle es la celda combustible, la fuel cell, la cual al final va a ser la reacción reversa del electrólisis, ¿no? Va a tomar hidrógeno de un lado, va a tomar oxígeno del aire y esto va a ser una reacción química que al final nos va a dar electricidad que podemos utilizar para las diferentes aplicaciones y como única emisión vamos a tener vapor de agua, ¿no? Entonces realmente es una tecnología súper limpia. También hay un poco de temperatura, porque la eficiencia no llega todavía a 100%. Hoy día estamos máximo en 60%, pero con 60% ya estamos bien arriba de lo que puede hacer un motor de combustión interna hoy día en la movilidad. Este equipo a escala pequeña más o menos se ve así.
pero hay equipos obviamente mucho más grandes, hasta tamaños de varios megawatts. ¿Cuál es la visión de ENGIE para la economía de hidrógeno, ¿no?, que se va a crear? Muy importante son los renovables, ¿no?, porque nosotros realmente vamos por un hidrógeno renovable y ahí nosotros vamos a enfocar en los países que llamamos los países A. Estos son países como Perú, como Chile, Brasil, por ejemplo, donde hay mucha disponibilidad de renovable a precios competitivos. Energía eléctrica renovable lo vamos a transformar a hidrógeno, como mencionamos antes, y vamos a enfocarnos primero en aplicaciones que tienen una demanda muy alta de energía, como la minería, pero también el sector químico. Estos son los principales en el Perú que podrían ser aplicables para esto. Esto al final nos va a permitir llegar a una escala suficiente grande para que esta tecnología se haga competitiva. Y ahí en un momento vamos a tener tanta escala que vamos a tener la opción de exportar este mismo hidrógeno hacia otros países en el mundo, llamado países B, si quieren, donde no hay tanto disponibilidad de renovable hoy día, como Francia, Japón, Alemania, pero sí tienen consumos muy altos. Entonces ahí estamos desarrollando proyectos más bien en la aplicación final, por ejemplo, con autos, buses, camiones, en el tema de la movilidad, y también proyectos donde estamos inyectando hidrógeno en el sistema de gas existente, por ejemplo, en Francia. ENGIE creó esta Business Unit Hidrógeno a la cual pertenezco 2 años atrás, porque realmente creemos que esto va a comenzar a ser un negocio, ¿no? Y acá en este mapa pueden ver que no es solamente el tema de presentaciones, digamos, sino que realmente hay proyectos en desarrollo. Hay un proyecto muy importante en Chile que estamos desarrollando con ENAEX en relación a amonio nitrato, donde el hidrógeno es un componente químico para los explosivos que usa la minería. Hay otro proyecto en Sudáfrica con Anglo American, donde estamos efectivamente transformando el camión para que pueda consumir hidrógeno en lugar de diésel. Otro proyecto importante es en Australia, amonia, este es para fertilizante, no está relacionado a la minería, pero de vuelta a un sector muy, muy importante. Acá en Europa, como le dije, principalmente hay proyectos de movilidad, también algunos otros, para empezar a preparar estos países, para una vez se pueda hacer la exportación, tienen la posibilidad de utilizar este nuevo combustible. Ahora, pasando del hidrógeno a la minería, ¿por qué la minería es tan importante para nosotros en ENGIE, pero por qué es tan importante en general, ¿no? La minería en Perú y es lo mismo a nivel mundial, ¿no? Es uno de los mayores contribuidores hoy día de las emisiones de CO2 y greenhouse gas en general. Entonces hay que buscar una solución para ellos. Y la mayoría de los mineros tienen metas bastante claros hacia el 2030, donde por ejemplo Anglo American quiere tener menos 30% al 2030. Y casi todos tienen como meta para el 2050 de ser cero emisiones. Entonces realmente hay una necesidad de nuestros clientes mineros. Pero por el otro lado, lo que ENGIE también identificó es que todos los minerales que vamos a utilizar para los paneles solares, como el cobre y el aluminio, para los eólicos, como el acero y el cobre, de nuevo, si estos minerales no fueron extraídos de una manera sustentable, con una huella de carbón baja o cero en algún momento, nada de esta transición energética que queremos realizar para el cambio climático al final, ¿no?, para prevenir el cambio climático, va a hacer ningún sentido. Entonces, por eso, para nosotros es clave de ofrecer este Mining Decarbonization as a Service para poder llegar a una solución. Además, bueno, hay realmente una carrera para ser el primero en la minera más verde, ¿no? Y voy a volver después sobre este tema porque... Y en Perú esto es una buena oportunidad porque Perú tiene todo para ser uno de los primeros países para llegar a esto. Tienen una capacidad hidroeléctrica enorme, ya existente, y tiene un potencial enorme para seguir agrandando este potencial. Estamos empezando y recién estamos en el tip of the iceberg, digamos, el potencial solar que tiene Perú. Nosotros hemos hecho este parque Inti Pampa, pero hay mucho más proyectos en camino para capturar
esta posibilidad del solar. Y lo mismo aplica para el viento. Entonces, realmente Perú tiene todos los elementos para transformarse en un sector verde antes de otros países. ¿Por qué es tan clave todo esto? Porque realmente para el cobre, que es el mineral más importante en el Perú, según mi información, hay un mercado nuevo que se va a crear. Si vemos la gráfica a la izquierda de los vehículos eléctricos, sea con batería, sea con fuel cell, van a necesitar casi 4 veces más cobre que un vehículo convencional hoy día. Y después, si agregamos a esto toda la demanda que se va a generar para los paneles solares, para los eólicos, etcétera, etcétera, el World Bank ha hecho un estudio, y abajo está el link por lo que le interesa, donde ellos estiman que la demanda de cobre va a duplicar de aquí hasta el 2050, justamente por esta transición energética que vamos a vivir. Y lo mismo aplica para varios minerales más. Entonces, y estos al final, estos fabricantes de los coches eléctricos, de los paneles solares, cada vez más van a pedir que los minerales que compran van a ser cero emisiones. Ya BMW firmó con Codelco, la minera de cobre más grande del mundo, un acuerdo para prever cobre sustentable y mismo acordaron un pequeño premio sobre el valor del cobre para esto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este cobre verde, ¿no? O este mineral verde? Primero, lo que proponemos como ENGIE es trabajar en conjunto con la minería, hacer un estudio de cómo es su proceso hoy día y acá ven el ejemplo del proceso de cobre y más importante todavía, cómo están consumiendo la energía. Esto a la derecha es un ejemplo típico de una minera de cobre de open pit, ¿no? Donde el principal consumo se representa por la extracción, que al final son los camiones mineros. Y esto usan diésel hoy día. Después, obviamente, la concentración y tal, hay también consumos importantes, principalmente eléctrico hoy día, donde podemos hacer medidas de eficiencia energética y obviamente podemos hacer soluciones de PPAs verdes, etc. Si vemos el status quo o la situación actual, esto es muy simplificado, ¿no? Pero acá vemos una minera que está o conectado a la red eléctrica o no hay conexión en red eléctrica y tiene su planta sea de gas, sea de diésel, de generación on-site o tiene una combinación de ambos. Hay 3 procesos principales: procesos térmicas de altas temperaturas o bajas temperaturas, procesos intensivos en eléctrico, como el crusher, y después la movilidad pesada, como principalmente los camiones. La ambición, como dije antes, es ir a una minera verde. ¿Cómo lo están haciendo hoy día los mineras? Están yendo por un PPA verde o por una generación de renovable en sitio, ¿no? Esto le permite descarbonizar X% de su consumo eléctrico, lo cual representa X% del consumo de energía global. Están agregando sistemas de manejo de energía, optimización, y algunos están agregando sistemas de batería, almacenamiento, para poder incrementar un poco más este porcentaje de la penetración de los renovables en el sistema eléctrico. Nada de esto toca en los procesos de movilidad y de alta temperatura, ¿cierto? Ahora, si queremos llegar a 100% de renovable a nivel eléctrico, vamos a tener que agregar un storage donde nosotros creemos que el storage va a ser hidrógeno. Y una vez que tenemos esa infraestructura de hidrógeno, la misma infraestructura nos va a permitir descarbonizar la movilidad y los procesos de alta temperatura. Y si lo tomamos un poco más lejos, mismo los explosivos que está utilizando la minería, tenemos una solución para que el elemento base de hacer este explosivo puede ser el hidrógeno renovable. Entonces el hidrógeno, como ven a la derecha, realmente va a ser un vector energético que va a interconectar diferentes usos de energía que hoy día están desconectados. Y al conectarlo, te da realmente la flexibilidad que necesita la minería para poder descarbonizar toda su matriz. ¿Cómo avanzamos? Nosotros vamos a hacer este análisis con lo que llamamos el backcasting approach. O sea, en español más bien es
empezar mirando al endgame, cuál es la meta final que queremos lograr. En el caso de Limineros es 0 emisiones para el 2050, y después vamos a ir paso y paso atrás con varios horizontes. En cada uno de este horizonte vamos a tener una estimación y las proyecciones de cómo va a bajar el costo de inversión, el costo de la mantención de las diferentes tecnologías, no solamente el hidrógeno, baterías, plantas solares, etc. Y vamos a poder hacer el cálculo y recomendarles qué tecnología va a ser recomendado y en qué tamaño para cada uno de horizontes. ¿Por qué es importante? Porque si hacemos un incremental approach, vamos a empezar de hoy día y hacemos nomás mirando solo un año, 3 años adelante, podemos terminar haciendo inversiones y esfuerzos que no son compatibles con el próximo paso. Entonces vamos a gastar mucho esfuerzo y mucho dinero probablemente, y vamos a tener quizás un activo, una inversión que luego no nos sirve, ¿no? Todo esto que vimos antes lo vamos a hacer con un tool que tenemos internamente llamado Prosumer, que al final es un modelo matemático optimizado, donde vamos a tomar las necesidades energéticas de la minera, en tema de electricidad, calor, vapor, lo que sea, y vamos a hacer el match, como dije antes, con este database que tenemos de las tecnologías, las operaciones, y si aplica algo de contexto local, ¿no?, de Perú, como los feed-in tariffs, alguna regulación, y este modelo va a buscar la mejor combinación de todas las tecnologías para llegar al costo de energía o el costo total de operación más bajo, expresado en dólares o centavos de dólares por libra de cobre producido, para dar un ejemplo, a base del cual el minero, y esto también se puede hacer para otros segmentos, puede tomar la decisión, ok, para este año esto va a ser la tecnología más recomendable, y así lo vamos a tener para los diferentes horizontes. Una vez hecho eso y he identificado los casos de negocios que hacen sentido, vamos a avanzar con la fase llamada co-creación. Y en esta fase, hoy día estamos con Anglo American en Sudáfrica. Este no es el diseño, por si acaso, este es solamente un draft. Pero vamos a co-crear esta solución. En este caso, por ejemplo, un camión minero con hidrógeno. Vamos a hacer ingeniería conceptual, pasando a ingeniería básica, haciendo realmente una prueba piloto en sitio, si es necesario. Hay algunas soluciones por las cuales podemos ir directamente a la implementación, y vamos a hacer el proyecto en el sitio. Acá ven un ejemplo de la cadena de valor que se va a crear, que por un lado tenemos toda esta cadena de hidrógeno, y muy importante, como dije antes, está siempre la conexión como vector, ¿no?, que también está conectado con la carga directa de electricidad. Esto lo podemos hacer para movilidad, pero también para aplicaciones de temperatura y muchos más. Nuestro foco es global y, bueno, como ven, los países azules son los países donde estamos activos hoy día, ¿no? En varios de estos países ya con proyectos concretos. El que está público hoy día es el de Sudáfrica, pero hay otro proyecto en camino en Chile, en Brasil y en Australia, y estamos esperando, ojalá, poder hacer algo similar en Perú. Y con esto, claro, realmente me gustaría invitarles a colaborar en este esfuerzo, que es tan importante, de descarbonizar la minería para poder hacer esta transición energética global. Y al colaborar vamos a poder llegar mucho más rápido como nos llaman acá, el nivel de productividad, y no nos vamos a perder en este ego void, lo cual, si cada uno trabaja por su lado, nos va a tomar mucho más tiempo, nos va a costar mucho más, y esto realmente lo tenemos que evitar. Así que muchas gracias por escucharnos y feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Kun. Daniel, también ha sido una exposición muy gráfica en la que nos han expuesto a todos esta transición, ¿no?, de la descarbonización. A mí, cuando hablaba Daniel, recordé inmediatamente, yo soy de Ica, entonces yo he visto la planta de carbón. Y cuando me enteré de la noticia de la descarbonización ya hace un tiempo, hace unos años, pues, lo primero que vino en mi, digamos, con la capacidad que tenía en ese momento de entender estas cosas, de alegría, ¿no? Porque sí se entiende el fin, el objetivo de este proceso, del esfuerzo que está realizando Engie para poder lograr esto.
que nos beneficia a todos, ¿no? A la industria, a los hogares y a todos en general. Muchas gracias a Engie por ese aporte siempre. También nos mencionaba Kun sobre la visión de Engie con el hidrógeno renovable, ¿no? A mí me gustaría saber, si es que podríamos ahondar un poquito, ¿quién nos podría explicar sobre el proyecto de África, que es el que tienen más avanzado, me parece? Sí, ningún problema. De manera en general, es como le explico, mira, no sé si puedo compartir de vuelta mi pantalla, pero en general estos camiones hoy día ya son equipos eléctricos, o sea, la gran mayoría tienen motores eléctricos en las ruedas atrás y el único problema que han tenido los fabricantes de estos camiones, no tenían manera de poner suficiente energía a bordo para que esta máquina pueda operar de una manera productiva. Por eso pusieron un generador de diésel con un alternador que nada más está generando, claro, electricidad para alimentar estos motores que hay atrás. Entonces lo que nosotros proponemos es cambiar, sacar este motor, este genset de diésel y reemplazarlo por una combinación de celda combustible y batería de litio-ion. O sea, no lo vemos a las baterías como la competencia, sino más bien vemos que pueden coexistir y realmente sacamos el provecho de ambas tecnologías para poder sacar este generador diésel arriba del equipo. Este proyecto, bueno, va a haber mucho más información pública hacia el final de este año, ¿no? El camión debería estar operativo final de este año, si toda la situación con el corona ojalá nos permita. Y ahí, bueno, van a recibir mucha noticia de si realmente logramos las metas y tal, y podemos multiplicar esto en otros países. Espectacular. Muchas gracias, Kun. Me gustaría dirigir esta pregunta que hace Luis Mendoza a Daniel. ¿Cuál es la limitación en la regulación peruana que evita una mayor fuerza en la implementación de las tecnologías que ofrecen? Tenemos tu micrófono está en silencio, no te oímos. Ya, ok, gracias. No, yo creo que primero está también por el lado de la regulación, los incentivos necesarios que se requiere para una mayor penetración de las energías renovables, ¿no? Hoy sabemos que fundamentalmente la energía eólica tiene un espacio, digamos, una mayor oportunidad que la energía solar y creo que con el tiempo se deberían ir armonizando estas reglas para ir haciendo una transición importante para utilizar menos combustible fósil, ¿no? Ahora, obviamente, siempre hay que tener en cuenta que el recurso renovable no siempre está en las 24 horas del día, ¿no? Entonces, por eso es que para nosotros es muy importante tener el mix adecuado entre la generación renovable y el gas natural para dar la confiabilidad de suministro de forma permanente, ¿no? Y a menor costo. De hecho, el gas natural, como todos sabemos, es el combustible dentro de los fósiles que es el que emite menores emisiones de CO2 en general, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ciertamente creo que en la medida que a futuro se puedan establecer más exigencias en el ámbito de compromisos de CO2 para, digamos, para los diferentes sectores, va a ayudar obviamente a avanzar mucho más rápido en esta transición, ¿no? Y además se requiere también probablemente algunas regulaciones adicionales que tienen que ver con, para poder implementar soluciones de almacenamiento, etcétera, cosas que todavía no tienen una regulación en nuestro sistema energético en general, ¿no? Pero yo creo que todo se basa también en lo que mencionaba Kuhn, ¿no? O sea, es tener una visión, un compromiso hacia el 2030, hacia el 2050, y sobre esa base ir planificando adecuadamente, utilizando la tecnología, pero también la regulación que genere los incentivos para que eso pueda ser una realidad, ¿no? Entiendo. Muchas gracias por la explicación en respuesta para, para Luis Mendoza. Nos deja otra pregunta aquí sobre el camión en Sudáfrica. Vicente Holguín nos pregunta
¿qué tan escalable es el proyecto? ¿Creen que el retrofit se ajuste a la necesidad de las mineras en Chile, Perú? Sí, mira, en realidad es mucho más modular esta tecnología, ¿no? Entonces es mucho más fácil de adecuarlo a cualquier tipo de minería. Si tomamos el caso de Chile, sí hay un desafío porque tienes mineras a más alta temperatura que en Sudáfrica, obviamente, ¿no? Entonces ahí en el aire hay menos oxígeno, necesitamos oxígeno, como mostré antes, para la celda de combustible. Entonces eso es algo que estamos estudiando y vamos a hacer pruebas sobre esto acá en Chile. Pero luego sobre el tamaño del powertrain, de la unidad de poder, realmente como la tecnología es modular, podemos ir cambiándolo según la necesidad de la minería. Entonces es mucho más que un único, en lugar de tener solo un motor diésel, tú vas a tener varios package de batería y de fuel cell que lo vas a ir combinando según la potencia que necesitas que tenga el camión, sea camión de 200 toneladas, 300 toneladas, lo que sea. Ok. También en esa línea nos preguntan cuánto tiempo tiene la implementación en África y qué KPIs financieros sustentan el caso de negocio. Mira, ¿cuánto tiempo de implementación? Hoy día es un proyecto piloto, ¿cierto? Que va a tomar entre 1 a 2 años. Bueno, y como dije antes, con el tema de corona hay algo de retraso, obviamente, pero normalmente esto se puede implementar en un año, podemos implementarlo en una minera, ¿no? Em, Después, la otra parte era los KPIs, ¿no? Los KPIs, mira, esto nosotros estimamos que para entre hoy y el 2025, el ahorro que se puede obtener va a ser más o menos alrededor de un 10% sobre el costo total de la operación de la flota minera. Hacia el 2030, estimamos que esto puede subir así hasta un 25 o 30%, dependiendo de la mina, obviamente, pero claramente hay un caso de negocio. O sea, ahora estamos probando la tecnología, no estamos probando desde un punto de vista financiero. Si la tecnología funciona y funciona de manera segura y todos estos challenges están cubiertos, vamos a pasar esta mina a 40 camiones, o sea, al tamaño de la mina total, y hay un caso de negocio. No necesitamos un subsidio para que ese proyecto se haga realidad. Ok, perfecto. Muchas gracias, Q. Muchas gracias, Daniel. No podemos responder más preguntas por tiempo de manera oral, pero sí se las podemos hacer llegar a ustedes y pueden respondérnoslas si es que estuviera en sus posibilidades, por favor. Sí, Brian, una última cosa, ahí seguramente van a compartir las láminas, ahí en la última está un poco los datos para cualquier consulta y complementar alguna información que lo podamos hacer conjuntamente con Kun, ¿no? Muchas gracias. Ok. Perfecto, perfecto. Muchas gracias entonces por esa posibilidad también. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Kun. Bien, ahora el CID quiere hacerles un anuncio. Eh, Hemos tenido gran acogida desde que empezaron las capacitaciones disruptivas. Y en ese momento ustedes pueden ver sus pantallas, una gráfica, ¿no? Que nos dice, les pregunta a ustedes si quieren exponer frente a la comunidad CIT, a todos nuestros asistentes. En nuestros asistentes hay gente de diversos sectores, de diferentes jerarquías. Y creo que esta es la mejor forma de hacer el anuncio, la segunda llamada que estamos haciendo desde que empezó la cuarentena. Y nos gustaría contar con ustedes principalmente. ¿Por qué? Porque ustedes demuestran su interés asistiendo. Nuestros panelistas también demuestran su confianza sirviendo y exponiendo, compartiendo su conocimiento con toda la comunidad CIT. Entonces, pueden escribirnos a este WhatsApp o llamarnos a ese número también y al correo que aparece en la parte inferior, que es info@citperú.com. Las capacitaciones disruptivas online están dando la hora, honestamente, y ustedes lo pueden comprobar con la calidad de los panelistas que tenemos, como son Daniel, Kun, y yo creo que la posibilidad de exponer en una plataforma así no se ve muy seguido por más que
que otras empresas también lo están haciendo, y lo cual aplaudimos, porque la idea es que compartamos el conocimiento todos. Los esperamos aquí en esta plataforma que ha crecido cada vez más gracias a ustedes. A continuación, vamos a presentar en representación de ESS a Bruno Contesi. Les comentaba al inicio que él va a comentarnos sobre la generación de gemelos digitales basados en la simulación computacional. Bruno, buenos días. Buenos días, Alonso, ¿me escucha bien ahí, no? ¿Bien? Te escuchamos, Bruno. Perfecto. La presentación es tuya. Muchas gracias. Gracias. Déjame compartir mi pantalla aquí. Perfecto. ¿Están viendo ahí mi pantalla de la presentación, no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, soy Bruno Contesi. Yo trabajo en IEEE en la oficina de Brasil. Nosotros somos representantes de ANSYS para toda Latinoamérica. Si está pasando eso también. Ahora con esto. Listo. Bueno, a lo que no nos conocen, ANSYS es la más grande empresa con enfoque en CAE, en ingeniería asistida por computador del mundo. Así que nosotros trabajamos con herramientas de simulación computacional en prácticamente todas las físicas. Y así como ANSYS es la más grande en el mundo, IEEE es la más grande en Latinoamérica. Entonces, nuevamente, para cualquier tipo de necesidad de simulación de física, de multifísicas, nosotros podemos trabajar y bueno, agregar datos, ¿no? Así que también me gustaría agradecer a la gente de SIT por me permitir presentarles este tema muy importante en el área de tecnología y de industria 4.0, que son los digital twins, los gemelos digitales. En especial los basados en simulación, que es lo que los voy a presentar hoy. Entonces, entrando directamente en el asunto, en el tema, para hablar de Digital Twins, necesitamos primero hablar de prototipos virtuales. Entonces, ¿qué es un prototipo virtual? Una definición rápida que podemos hacer dice que un prototipo virtual es un modelo virtual, ¿no?, que permite crear y validar designs completos de productos. ¿Ok? Pero, ¿qué significa eso? Significa tener una representación virtual de un activo, que sea un producto, un proceso, que contiene todas las físicas importantes a ese activo, de modo que uno puede estudiar virtualmente todo lo que pasa con ese activo. Entonces, tomamos un ejemplo de un avión. Un avión tiene miles de datos importantes en su funcionamiento y cada sistema trabaja de modo conectado para que el equipo completo pueda funcionar de modo correcto, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es enfocarnos primero en un subsistema, que es el tren de aterrizaje. Entonces, vemos qué podemos, mejor diciendo, cómo podemos crear un prototipo virtual de un tren de aterrizaje. Bueno, podemos empezar con un modelo en CAD, que es un dibujo 3D, ¿no? Pero un dibujo 3D modelo CAD no es un prototipo virtual, es únicamente un dibujo. Es una representación virtual de la planta del equipo. Si queremos tener un prototipo virtual, necesitamos modelar también las físicas importantes a ese equipo. Entonces, si miramos a la etapa del vuelo, por ejemplo, es necesario saber la influencia del tren de aterrizaje en el comportamiento aerodinámico del avión. Por ejemplo, los efectos de drag, los efectos de las perturbaciones en el flujo, los esfuerzos que se generan aerodinámicamente. Todo eso es necesario hacer por un estudio de CFD, un estudio de fluidodinámica virtual. Pero los efectos de aerodinámica también tienen una influencia sobre efectos caóticos, ¿no? Efectos de turbulencia que dan origen a ruidos. Y miren que el tren de aterrizaje es uno de los principales generadores de ruido en la etapa de aterrizaje del avión. Así que
dependiendo del nivel de ruido, un avión puede siquiera tener permisión de bajar en una ciudad después de una determinada hora de la noche. Pero la simulación aerodinámica también sirve para calcular los esfuerzos en las estructuras y permitir seleccionar, por ejemplo, materiales que son más adecuados desde el punto de vista de peso, de masa, de la densidad del tipo de material, pero también de costo, ¿no? Seleccionar un material que entre dentro de los límites proporcionados por el material, pero que tenga el costo más bajo posible. Y el cálculo de los esfuerzos de los campos de fuerza sobre las piezas también puede ser usado para conocer los efectos de fadiga y con eso calcular la durabilidad de las piezas, es decir, cuántas, cuántas, cuántos siglos cada pieza puede pasar antes que tenga cualquier tipo de falla. Pero por último, el tren de aterrizaje también tenemos que acordarnos que es un sistema que está acoplado a otros sistemas, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos o incluso sistemas de control del tren de aterrizaje. Y la simulación del sistema completo permite ver cómo interage con ellos. Entonces, vimos qué es un prototipo virtual, pero ¿por qué utilizarlo? Bueno, la principal ventaja es tener más informaciones sobre cómo funciona el equipo. Es decir, uh, no apenas cómo funciona, pero también cómo interactúa con el mundo real. Entonces lo que tenemos aquí, lo que vemos es el ejemplo clásico de ingeniería de Tacoma Bridge, del puente de Tacoma, que es un desastre que ocurrió en 1940 debido a la falla catastrófica generada por efectos de resonancia, es decir, excitaciones de la frecuencia natural del puente por factores externos, que en este caso fue el viento. Entonces, lo que la simulación permite hacer es descubrir, por ejemplo, en este caso, la frecuencia natural del equipo y su interacción con estas fuerzas externas y entender exactamente la razón de la falla. Además, una vez que podemos probar la iteración del equipo con la naturaleza, podemos también, por ejemplo, probar distintas condiciones de operación. Y una vez que estamos probando condiciones de operación, podemos también sacar soluciones óptimas, es decir, estudiar las variaciones del equipo y de la operación para encontrar el punto óptimo de funcionamiento, máxima eficiencia, por ejemplo, no apenas para para evitar problemas de falla, pero también utilizar nuestros recursos de ingeniería de una forma más inteligente, es decir, permitir hacer pruebas rápidas virtualmente para casos más sencillos o ah, utilizar pruebas más costosas para casos donde realmente son necesarios. Y esto nos permite una economía de tiempo, de recursos de laboratorio y evitar, lógicamente, problemas futuros. Entonces, nuevamente, ¿por qué usar prototipos virtuales? Bueno, si pensamos en un gráfico de uso de prototipos virtuales a lo largo del tiempo, hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, mejorar la performance y la fiabilidad del producto, pero también reducir el tiempo de proyecto. Tiempo para que el producto esté disponible en el mercado. No obstante, si estamos reduciendo el tiempo de proyecto, también es posible reducir costos de proyecto, ¿no? Costos de desarrollo, costos de recursos físicos, de computadoras, de laboratorios, de maquinarias, de prototipos reales, costos de recursos humanos, que son horas del equipo de ingeniería, de técnicos de laboratorio, todo más. Al final, permitir más innovaciones al equipo de desarrollo. Entonces podemos pensar una escalera que una empresa sigue cuando empieza a trabajar con simulaciones. Entonces normalmente una empresa que empieza a trabajar con simulación empieza con la física que es más importante a su área de actuación. Una empresa que produce ventiladores, por ejemplo, puede empezar con simulaciones fluidodinámicas para entender cómo tiene que dibujar, desarrollar sus ventiladores para que tengan la mejor eficiencia o que necesiten de una menor cantidad de potencia para operar. Pasa que en un momento van a ver que hay otras físicas que podrían beneficiarse del uso de simulación y empiezan a trabajar también en estas otras físicas. Y
donde los datos de la física inicial, de la primera física que utilizaban como simulación, también puede ser usado como input para simulaciones de las otras físicas. Por ejemplo, en el ejemplo de una empresa de ventiladores, puede utilizar el campo de presión generado por el estudio fluidodinámico como fuerzas para un cálculo estructural. Pero algo interesante de ANSYS es que las simulaciones no son simplemente de físicas distintas, pero son simulaciones realmente multifísicas, es decir, permiten hacer un acople de estas varias físicas, donde las simulaciones de todas las físicas están cambiando datos todo el tiempo. Una simulación, de hecho, multifísicas. Y una vez que tenemos físicas suficientes, lo que tenemos al final son prototipos virtuales. Prototipos que ah, representan completamente lo que pasa con el activo, con el producto real. Entonces ahora sí podemos hablar del Digital Twins. Entonces, ¿qué es un Digital Twin exactamente? Bueno, un Digital Twin es nada más que una réplica virtual de un activo en operación. Es una réplica que refleja la vida y experiencia del activo. La diferencia entre un Digital Twin y un prototipo virtual es que el Digital Twin usa los datos de operación del activo para replicar el comportamiento del activo y de este modo replicar también lo que pasa con el activo. Entonces, les estoy hablando de simulación, pero pasa que un Digital Twin no necesariamente nace de simulaciones. Podemos tomar, por ejemplo, un caso de una turbina eólica y donde estamos sacando datos de esa turbina. Bueno, pero puede ser un activo cualquiera, ¿no? Y tenemos sensores que están acoplados a este activo. Estos sensores, bueno, sacan datos y nosotros podemos elegir qué vamos a hacer con estos datos. Algo que podemos hacer es enviar los datos a un algoritmo de Machine Learning. Este algoritmo de Machine Learning va a hacer la adquisición, va a hacer la comparación de los datos o estudiar los datos y un operador va a decir a este algoritmo qué está pasando o en qué momento existe una falla. Con datos suficientes, el algoritmo de Machine Learning va a poder empezar a hacer correlaciones entre comportamiento histórico y momentos donde existan fallas. Pero algo más que podemos hacer es no únicamente enviar los datos a un algoritmo de Machine Learning, sino que enviarlos a modelos de simulación completos. Y estos modelos son modelos validados que nuevamente contienen la física completa del activo. Y una vez que contienen la física completa del activo, pueden predecir qué pasa con el activo a todo el momento. Entonces, son dos formas distintas de trabajar con Digital Twins, cada uno con su tipo específico, tal vez con su área tal vez de aplicación. Uno, basado en Machine Learning, está más basado en matemática, ¿no? Necesita de un gran volumen de datos históricos para poder hacer las predicciones y lógicamente, por trabajar con datos históricos y tener bases matemáticas, necesita de cientistas de datos para generarlos. Por otro lado, tenemos Digital Twins basados en simulación, basados en la física, que no necesitan de histórico porque ya tienen la física del funcionamiento del equipo. Pero lógicamente necesitamos ahí de ingenieros que conocen, que saben cómo generar modelos físicos, modelos de simulaciones que representan estas físicas. Pero los dos sí pueden comunicarse. Entonces, lógicamente que hay casos donde apenas uno puede ser utilizado. Y hablando aquí directamente de los modelos basados en simulación, sí hay tipos de desafíos donde Digital Twins basados en simulación son la única opción. El primer ejemplo es, sí, un monitoreo, por ejemplo, en tiempo real de activos. Hay casos donde agregar sensores, por ejemplo, no es posible, sea por el acceso físico que no se permite o incluso por restricciones del equipo. Y la ventaja del Digital Twin basado en simulación es que una vez que conoce toda la física, es posible poner sensores virtuales infinitos en nuestro Digital Twin, que es local, donde nosotros queremos. El segundo caso es garantizar que la decisión tomada por el operador del activo realmente es la mejor. El Digital Twin puede ser usado para probar esa decisión y garantizar que la acción que va a ser tomada por el operador sea de hecho la mejor posible, de modo de evitar pierdas de performance o incluso daños al equipo. Por último, sí, el servicio el uso de un Digital Twin basado en simulación puede alimentar un servicio de predicción, un servicio que necesita un histórico de funcionamiento del activo. Entonces, el Digital Twin puede ser usado para calcular puntos de operación distintos
pero también calcular fallas y alimentar el histórico de un algoritmo de Machine Learning. Entonces, un ejemplo muy sencillo que tenemos es de una motobomba en operación. Entonces tenemos la motobomba, el equipo real que está conectado a sensores, pero también tenemos un prototipo virtual que va a ser el Digital Twin. La motobomba está en operación, pero envía datos a una plataforma de IoT. La plataforma de IoT, la plataforma de Internet de las Cosas, monitorea el uso de la motobomba y el funcionamiento de la motobomba. Pero la plataforma de IoT hace la adquisición de datos y los envía entonces a nuestro Digital Twin. El Digital Twin recibe las informaciones y devuelve la respuesta del comportamiento de la réplica virtual, ¿no? Específicamente de la réplica virtual. Y lo que la plataforma puede hacer o nosotros podemos hacer es utilizar estos datos para hacer comparaciones entre el equipo real y el equipo virtual y saber si el equipo real está de hecho trabajando de forma esperada. A ver que empezamos a ver divergencia de datos, el Digital Twin también puede ser usado para entender las razones del problema. Y con eso, permitir al operador del equipo tomar decisiones mejores sobre el funcionamiento del equipo. Pero los datos de fallas y problemas también pueden ser usados para optimizar el funcionamiento del equipo, aprendiendo sobre cómo actúa y cómo puede funcionar de modo a extender su vida. Por ejemplo, o a planear paradas de manutención de modo a evitar cambios desnecesarios de piezas, pero también a evitar paradas no programadas en casos de fallas. Aquí tenemos un ejemplo de un Digital Twin de un sistema de freno de carro. Este sistema es compuesto por varios subsistemas, ¿no? Hay subsistemas de electrónica de potencia, de electromecánica, de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de la dinámica del vehículo, del software control. Bueno, todo que es importante al sistema de frenaje. Y esto nos permite entender, por ejemplo, hacer simulaciones de cómo se comporta un sistema de ABS, un sistema de antibloqueo de las ruedas. Entonces, ¿cómo pasa eso? Tenemos ya el resultado del Digital Twin, ¿no? La velocidad del vehículo que estamos monitoreando. Con la velocidad podemos calcular la velocidad de la rueda, podemos calcular el bloqueo de la rueda caso ocurra, la fuerza del ABS liberando el freno. Y lo que sabemos es que en una condición normal de operación, una vez que intentamos parar el vehículo, que accionamos el freno, en condiciones normales la rueda no debe bloquearse. Pero si hay un bloqueo, lo que pasa es que el sistema captura, entiende que existe un bloqueo y genera fuerzas contrarias en el sistema de freno para permitir que la rueda vuelva a girar. Entonces, básicamente es el sistema de ABS generando fuerzas eh, que nos golpean, ¿no? Que es exactamente lo que sentimos, como que el golpeo del freno cuando el ABS está actuando. Y una vez que el vehículo para, el sistema vuelve a operación regular. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una falla en una parte del sistema? Por ejemplo, una falla mecánica. ¿Qué es lo que ocurre? Esto nuevamente es algo que podemos utilizar en Digital Twin para hacer la comparación y para hacer adquisición de datos. Entonces, primero necesitamos entender cómo el sistema entiende que hay un bloqueo. Bueno, pasa que existe un sensor magneto-resistivo que detecta el pasaje de los dientes de un engranaje. Este sensor está conectado a las ruedas del vehículo. Entonces, cuando hay un bloqueo, el sensor no identifica más el pasaje de un diente dentro del tiempo esperado y dice al sistema, bueno, creo que hay un bloqueo en el sistema, en la rueda. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de tenermos un diente faltando en el engranaje? El sensor probablemente va a interpretar la falta del diente como un mini bloqueo de la rueda y va a generar un señal que le dice al sistema que la ABS debe actuar, aunque sea una falla mecánica, ¿no? Entonces, este tipo de señal incorrecto ahora eh, va a pasar datos como que decir al sistema que debe accionar el sistema de ABS todo el tiempo y perjudicar el funcionamiento del sistema de frenaje. Pero el señal incorrecto ahora puede ser usado también para hacer una comparación con el señal normal y alimentar estos datos a
algoritmo de Machine Learning que entiende que este tipo de evento es una falla del sistema y que dice al operador del vehículo que su automóvil necesita de manutención o que debe tratar este evento de una forma específica. Entonces lo que vemos es que al final los Digital Twins ayudan exactamente en el proceso de toma de decisiones. En el momento de design ayudan a entender mejor cómo el producto puede ser seleccionado de modo a mejorar su eficiencia y robustez, y en el momento de operación ayudan a mejorar la vida, la performance y a diagnosticar problemas. Entonces, si volvemos a nuestra escalera inferior, queda muy claro que una vez que tenemos prototipos virtuales, conectarlos a nuestro activo real es el próximo paso para tener un digital twin. Es el paso normal. Entonces, la empresa comienza con simulación hasta un momento que tienen prototipos virtuales y conectarlos después al caso real es algo sencillo. Entonces, ahora les muestro algunos ejemplos, algunos casos donde el Digital Twin fue utilizado. Pasa que, bueno, recién ayer descubrí que Engie también utiliza Digital Twins de ANSYS en sus sistemas de reducción de carbono, pero no tuve tiempo para preparar láminas sobre eso. Incluso hablar con la gente, con los amigos ahí de Engie. Entonces voy a mostrarles otros ejemplos. Aquí un ejemplo primero de Fairburn, donde el desafío que tenían era hacer una predicción de los desgastes de turbinas en distintas condiciones de carga, pero también disminuir el downtime con manutención de la turbina. Entonces la solución que utilizaron ahí fue utilizar Digital Twins que usan datos de sensores en locales llave para predecir tensiones también en estos locales, en los locales más importantes de la turbina. Y el resultado directo ahí son operaciones optimizadas que pueden generar economía de $100,000 por año por turbina. Pero miren que esto es por turbina y Fairburn tiene algo como 120 turbinas distintas en operación. Entonces son gaños significativos. Otro ejemplo que tenemos como desafío es desarrollar un modelo electrotérmico de baterías de un carro eléctrico de alta performance. Entonces, lo que sabemos es que carros eléctricos de alta performance demandan muchísimo de las baterías, exactamente porque demandan altas corrientes. Las altas corrientes generan grandes disipaciones de calor y ahí baterías sobre una temperatura muy alta pueden presentar fallas. Entonces, esto necesita también monitorear o chequear las soluciones de disipación térmica. Entonces, la solución de Digital Twin aquí fue generar un modelo que representa la disipación de calor de la batería junto con las corrientes eléctricas y con todo el sistema de gerenciamiento térmico del vehículo. Y el mejor gerenciamiento térmico de la parte térmica y de las baterías permitió también aumentar la performance de las baterías directamente, que tuvo una contribución directa con el récord de Volkswagen en el desafío de Pikes Peak en 2018, creo. Y fue importante, fue algo como bajaron el récord anterior en más de 15 segundos y fue la primera vez que se obtuvo un tiempo inferior a 8 minutos en este desafío. Es un desafío famoso en Estados Unidos. Pero otro caso que tenemos es un ejemplo de Waymo. Waymo es una empresa de Google que es direccionada a construir, a desarrollar vehículos autónomos. Y lo que pasa es que para desarrollar un vehículo autónomo es necesario testarlo, ¿no? Testarlo mucho, probarlo mucho en condiciones reales, porque si no va a haber nadie conduciendo el vehículo, tenemos que garantizar que no solo el hardware, pero también el software que controla el vehículo, de hecho, sabe qué está haciendo. Pero para hacer pruebas es necesario que el vehículo maneje por las calles. Y una estimativa de Toyota, creo, estima que la necesidad de probar el sistema, que hay una necesidad de probar el sistema autónomo por un total de unos 9 millones de millas, unos 15 millones de kilómetros para tener sistemas seguros. Pero si miramos a cuánto Waymo logra hacer algo como 4 millones
de millas de pruebas en la calle a lo largo de 9 años. Entonces ahí que entra la simulación. Con simulación pudieron hacer pruebas virtuales ah, de manejo, ¿no?, del sistema de algo como 2.5 billones de millas en un único año. Es decir, en un año pudieron hacer más, algo que en la calle podrían o les tomaría algo como 5.000 años para hacer lo mismo con estos prototipos virtuales. Pero ¿cómo hacemos pruebas de este tipo? También tenemos soluciones en ANSYS que permiten hacer este tipo de solución de simulación. Entonces tomamos aquí un ejemplo de simulación de un vehículo automotivo, donde en la parte inferior vemos aquí el mapa del trayecto del vehículo, el mapa virtual del trayecto del vehículo. A la izquierda vemos la visión de una persona, del conductor. El conductor estaría en la posición, bueno, ¿no? A la derecha vemos el panel de funcionamiento del vehículo y abajo los datos de los sensores del vehículo, como LiDARs, que son sensores de radar basados en luz. Y el motivo de uso de LiDAR es que eh, permiten el funcionamiento de los sensores en momentos donde la luz visible no es suficiente para garantizar la seguridad del vehículo, del pasajero o de personas en la calle. Entonces, el ambiente de simulación permite no solo chequear los sensores, pero principalmente entrenar los algoritmos para casos extremos como les mostré ahí. Una persona pasando a la frente del vehículo en condiciones de mala iluminación. Entonces, para terminar, el mensaje que les dejo es que históricamente la simulación siempre fue usada en los límites de la vida del producto. Es decir, era usado como un prenatal, en el momento de desarrollo del producto, y como análisis forenses, cuando el producto muere, cuando falla, cuando deja de operar, donde los ingenieros ahí utilizaban simulación para descubrir qué pasó con el producto. Pero los prototipos virtuales y los digital twins permiten ahora utilizar simulaciones ah, para entender exactamente toda la parte intermediaria entre el prenatal y el análisis forenses, es decir, la vida del producto, su funcionamiento, y con eso sacar informaciones importantes para mejorar estos productos. Y es importante mencionar que ANSYS e IEEE son las empresas mejor posicionadas para la generación de prototipos virtuales de Digital Twin, exactamente porque somos las más grandes empresas en el área de simulación. Esto es lo que tenía para presentarlos. Creo que estoy dentro del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias por la explicación, por los ejemplos. Em, Como todo esto que has explicado nos ayuda a ahorrar tiempo y por ende costos, ¿no? Me llamó mucho la Claro, atención el caso de los autos autónomos y de los otros también, porque de por medio hay mucha responsabilidad, hay vidas en juego, ¿no? Entonces es importantísimo el trabajo que hacen en este caso. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos dice Vicente Holguín, ¿en ESSS trabajan solo con gemelos digitales de modelos físicos o también trabajan con modelos mediante Machine Learning? bueno, nuestro enfoque sí es en modelos físicos, pero tenemos herramientas que también trabajan con Machine Learning. Una de nuestras herramientas permite, bueno, hay casos donde hay un acople de datos de modelos físicos, de modelos basados en simulación con Machine Learning. Los dos, para algunos casos típicos, están como que conectados. Entonces sí trabajamos con los dos. Y, ¿me oyes? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchas ahí, no? No. eh, Bien. sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿Seguías no sé. o habías terminado? Disculpa. No, sí, sí. Puede ser. Perdón. Sí, para complementar esta respuesta que nos dabas, nos pregunta también Vicente, en términos computacionales, ¿qué sería más costoso? ¿Modelos por Machine Learning o por modelos físicos? ¿A qué escala podría ser recomendable pasar de uno a otro? El problema de Machine Learning no es el costo computacional, sino que es necesario tener un activo, un producto en funcionamiento, ¿no? Si estamos en una etapa de desarrollo, por ejemplo, no es posible generar
Digital Twin o el Machine Learning, porque el producto todavía no existe. Entonces, ahí entra la ventaja de los Digital Twins basados en simulación, porque nos permite saber cómo va a ser la vida del producto antes que el producto de hecho exista, y con eso guiar el desarrollo del producto. Además, hay otro punto también de ventaja de Digital Twin basado en simulación, que es el tema de la física, ¿no? Cuando tenemos un modelo basado en Machine Learning, el algoritmo de Machine Learning funciona como una caja negra, ¿no? Un black box, donde hay datos de entrada y datos de salida. Y el algoritmo de Machine Learning hace lo mejor para correlacionar estos dos tipos de datos, de entrada y salida. Pero nosotros no sabemos qué está ocurriendo dentro del modelo de Machine Learning. Así que si queremos sacar otros tipos de datos, esto no es posible porque únicamente estamos forneciendo al algoritmo datos de entrada y salida. Y es lo único que podemos usar para trabajar. Al paso que un modelo basado en simulación, bueno, en el modelo basado en simulación lo que tenemos son las físicas completas. Entonces, no tenemos únicamente los datos de entrada y salida, tenemos todo lo que pasa con el activo, con el producto. Entonces, si queremos poner sensores extras, sensores infinitos incluso, lo podemos hacer. Tomamos un ejemplo de un horno, por ejemplo, donde queremos saber, no sé, sacar datos sobre la quema o qué pasa dentro del horno. Difícilmente vamos a poder poner sensores dentro del horno por el tema de las temperaturas extremas. Pero con Digital Twins basados en simulación sí lo podemos hacer. Podemos monitorar, por ejemplo, datos de entrada del horno, cuáles son los combustibles, todo eso. Datos de salida, cuáles son los gases producidos. Si hay pérdida de eficiencia de la quema de la reacción química. Y con esto calibrar o garantizar con nuestro modelo basado en simulación exactamente qué está pasando dentro del horno y agregar sensores virtuales. Entonces Ok. son algunas de las ventajas de un Digital Twin basado en simulación. No tiene mucho que ver con la generación del modelo, con el costo computacional, sino con la existencia incluso del modelo real, del activo real. Ok, una preguntita para ir terminando. Dentro del entorno del ANSYS, ¿se tiene alguna aplicación tipo Python para hacer scripts de machine learning o tienen que interactuar con algún paquete externo? Tenemos una herramienta específica. Bueno, tenemos una herramienta que es la responsable por trabajar con simulaciones de sistema, es decir, una herramienta que hace el acople de varios tipos de sistemas independientes, ¿no? Y esta herramienta también permite generar digital twins utilizando machine learning. Entonces, es una herramienta como que standalone que sí, de hecho no trabaja con Python, pero que permite consumir y cambiar datos con cualquier otro tipo de Digital Twin generado en otras plataformas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos trabajar con algoritmos de Digital Twin generados internamente dentro de las herramientas de ANSYS, pero también podemos interactuar con modelos generados, por ejemplo, por NI, por LabVIEW, por Simulink, por lo que sea. Dentro del mundo de modelos de sistemas, hay muchos formatos que permiten esta iteración interesante entre las varias orígenes de los sistemas de simulación. Ok, perfecto. Muchas gracias por las respuestas, Bruno. Estamos viendo tus datos de contacto en pantalla. También vamos a compartirlos después de la capacitación en los próximos días, la presentación en PDF con nuestros participantes para que puedan tener tus datos ahí. Muchas gracias también por ese permiso que nos has dado, ¿no? Bien, entonces, de esta manera estamos llegando al final de nuestra quinta capacitación disruptiva online que organiza CID Perú. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por confiar en nosotros, gracias a Daniel, a Kun, muchas gracias Bruno. Nos encontramos la próxima semana en una edición más. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos, para servirlos, pueden escribirnos, ya tienen los datos de contacto para si se animan a participar en las próximas capacitaciones y estamos en contacto siempre. Muchas gracias.